¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en su secuencia Entre tú y yo en Visita Médica. Si es que por A o B tú presentas patrones turbulentos, muchas emociones que no sabes cómo manejarlas interiormente y eso te conlleva a tener relaciones caóticas con otras personas, relaciones interpersonales, relaciones amorosas que realmente te crean infelicidad, presta atención a esta entrevista, pues puede tratarse del trastorno límite de personalidad, el cual estaremos tratando con el psicólogo, el licenciado Fidel Villena, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buen día, muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno límite de personalidad, pero antes de esto, ¿nos puede decir qué es el trastorno límite de personalidad? Bien, el trastorno límite es un patrón de conductas ya marcadas desde por lo menos 5 a 6 años, en las cuales la persona realiza ciertos estados de ánimo variables. Por ejemplo, estados de ánimos que varían de la alegría a la tristeza, pero en extremos. De forma brusca. Exacto, y sin apariencia, no tiene una causa aparente. Y doctor, cuando una persona padece del trastorno límite de personalidad, los especialistas de la salud, en este caso los psicólogos, ¿cómo así lo diagnostican? Normalmente siempre viene por el tema de que vienen a consulta por un tema de malestar. Para diagnosticar un trastorno de personalidad, generalmente tiene que haber una transgresión de reglas sociales, pueden ser laborales, personales o también de la comunidad, y la otra es que ese tipo de reglas o transgresiones generan malestar en la persona y en los demás. Generalmente uno no se da cuenta, siempre te lo dicen, ¿no? Tú exageras o haces demasiado esto, dices esto, sientes mucho. Entonces uno es donde se cuestiona si el comportamiento es adecuado o no. Pero es más de una persona, ¿no?, quien te dice estas cosas, y también llegas a extremos. Lastimosamente, últimamente hay una tendencia a etiquetar a las personas con bastante frecuencia. O sea, ves de repente una característica de este trastorno en una persona y de frente dices que lo padece. Ah, sí, exacto. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que sí padece del trastorno límite de personalidad? Normalmente el estado de ánimo cambia o fluctúa de forma brusca, en la cual no hay una causa aparente. O sea, genera una alegría espontánea, pero es una alegría, una euforia, y pasa a los segundos, minutos a una tristeza profunda, como si hubiera muerto alguien. Por eso es que se llama un trastorno límite de personalidad, base hacia los límites del estado de ánimo. Ahora, normalmente esto se puede confundir mucho con un trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, el trastorno bipolar. La diferencia entre un trastorno de personalidad, bueno, cuando hacemos el diagnóstico diferencial en la consulta, nos ubicamos en que el trastorno de personalidad son rasgos de formas de ser, que ya se muestran desde un buen tiempo prolongado hacia atrás, hablamos de años. No es un estado de ánimo que surgió hace unos días, unas semanas, y que luego regreso a mi forma de ser habitual. Cuando hablamos de personalidad hablamos de patrones ya estables, de una forma de ser, de un estilo de vida, mientras que un trastorno de estado de ánimo, como el trastorno bipolar, es un estado de ánimo que tiene una causa. Por ejemplo, la muerte de una persona, el despido o el casamiento espontáneo de alguien, eso siempre hay una causa, en el otro no. Y hablando de causas, entonces, ¿qué sería lo que provoca que una persona sufra del trastorno límite de personalidad? ¿Es una cuestión hereditaria? ¿Es una situación aprendida? ¿Traumas que ha tenido de pequeño? Normalmente en este caso la medicina psiquiátrica nos dice mucho sobre el factor hereditario, ¿no? El tema de la herencia, la genética. Claro que es un factor. En realidad los psicólogos hablamos más de factores que promueven el trastorno, el desarrollo de este trastorno. Lo que se ha visto en consulta generalmente es que la mayoría de personas que la presentan demuestran una niñez bien caótica, ¿no? Desde una familia disfuncional, divorcio, violencia familiar o abuso sexual, en la cual cuando es sistemático se llega a desarrollar este tipo de trastorno. Y como usted nos menciona, o sea, son personas que se van a los límites. ¿Cómo nosotros podríamos convivir con una persona que padece de este trastorno teniendo esos cambios tan bruscos en su personalidad? Bien, considerar primero que las razones por las que cambia ese estado de ánimo y es brusco, normalmente también se acompaña de una acción, no solamente lo siento. Ahí está la diferencia, por ejemplo, con el trastorno de estado de ánimo. No solo siento mi estado de ánimo que cambia, sino también que mis acciones son consecuentes con mi estado de ánimo. Ejemplo, si yo estoy muy eufórica o eufórico, entonces, bueno, estoy alegre, te hago fiesta y todo lo demás, pero en el trastorno de personalidad límite hago acciones. Ejemplo, me pierdo 3-4 días, puedo acceder a drogas, alcohol, faltar a la ley y regreso.
Bien, en el estado depresivo también puedo llegar a intentos de suicidio recurrentes más de una vez, estados depresivos en los cuales también tengo evocación de ideaciones suicidas, genero malestar en otras personas, o sea, siempre hay una acción. Entonces, la convivencia primero, a un familiar esto le choca, en el sentido de que es algo nuevo, no sabe qué hacer, y lo primero que se debería de hacer en caso de duda, antes de sacar conclusiones, es buscar un especialista. Para el trastorno de personalidad límite, lo ideal es la medicina psiquiátrica. Bien. Ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con medicación. Exacto. ¿Y también va acompañado de psicología? Exacto. Pero ¿cuándo recurrimos ya a los especialistas en ese sentido? Cuando ya el paciente o la persona falta hacia reglas sociales. Reglas sociales como, por ejemplo, problemas con la policía y la ley, que en algún momento llegan a hacerlo. Inclusive, sin necesidad de faltar a la ley, el hecho de tener siempre un intento de suicidio, por ejemplo, ya implica varias entradas de emergencia al hospital, ¿no? Entonces eso ya recurre a que haya una especialidad en medicina psiquiátrica y en psicología clínica, ¿no? Y, doctor, y va a la par. ¿Qué podemos ver en nuestra realidad, en nuestra sociedad, cuando usted menciona estos actos disruptivos de los jóvenes? Hoy en día se ven bastante. Entonces, ¿se podría decir de que ha habido un incremento de este trastorno o qué es lo que está pasando? Bueno, según las investigaciones dentro de la psicología, que explora más el campo social, relaciona mucho los factores que provocan esto, como te mencioné, el tema familiar y el tema de desarrollar el trastorno de personalidad. Lo que se ve habitualmente es que hay bastante incidencia de los divorcios o familias disfuncionales. Hablamos de padres solteros, madres solteras. Violencia familiar también se ve bastante incidencia. Inclusive ya se está llegando al tema de muerte, ¿no? O sea, ya hay homicidio o feminicidio. Y la última que se está viendo ya es el abuso sexual, ¿no? Que se está abriendo más por el tema de la sociedad, las denuncias y todo esto. Entonces, cuando ya vienen el paciente a consulta y se hace una historia clínica bien concienciada, ¿no? Exacta, se observa que ha habido uno, o por lo menos se presenta uno de los 3 factores que te acabo de mencionar. Entonces, podríamos decir que esa es una causa más probable y investigada, o sea, bien cierta en que se puede generar este trastorno. Es una probabilidad que lo desarrolle como que no. Bien, pero hasta ahora se ha notado que las personas que padecen de este trastorno actualmente diagnosticadas sí han tenido alguno de estos 3 factores presentes en su vida familiar. Ya. Y en el caso de que se lleve una relación con una persona que padece el trastorno límite de personalidad y esta persona lo reconoce y lleva el tratamiento que usted nos menciona, ¿se logra curar? No, en realidad no buscamos una cura en el tema de los comportamientos o los trastornos, sino un control. En el caso del trastorno de personalidad límite buscamos mesurar conductas en el campo de la psicología. Nuestro tratamiento en el tema de la psicoterapia se enfoca más en controlar conductas que no lleguen hacia los límites, justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Podemos estar alegres, podemos estar tristes, es algo normal, natural. El detalle es que nosotros a veces exageramos. La razón por la que llegamos a ser de alegres a eufóricos y de repente de una tristeza, una depresión, hasta con un intento de suicidio, es porque en el fondo en estos pacientes se busca llamar la atención. Una atención que de repente en la familia no se dio, como te mencionaba, porque de repente hubo un divorcio o hubo una violencia familiar de por medio o un abuso sexual. Ahora, hay que reconocer también que hablo de estos factores de forma sistemática. O sea, yo he vivido la mayor parte de mi vida así. No ha sido un abuso en un taxi o en una torrentera. O sea, siempre ha sido sistemático, es decir, cotidiano. Y de repente más de 3, 4 años así y dentro del núcleo familiar, ¿no? Igual sucede, se separaron mis padres, sí, pero no solo se separaron, sino que vivimos una vida conflictiva. De repente se casó mi padre con otra mujer, otros hijos, medios hermanos, conflicto, violencia, y así se desarrolla. Y un sinfín de situaciones que realmente alarman hoy en día a la población y también por el auge que ha habido al hablar de este trastorno. Pero doctor Fidel, para las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales en caso convivan con una persona que lo padece? Bien, primero tener un poco de paciencia en el sentido de que ciertos eventos que suceden con nuestros hijos, sobre todo hijas, se presentan más en la incidencia en mujeres, en damas. Hay que considerar que nada sucede de por sí. Bien, no es que mi hija se bloqueó o reaccionó mal o de repente también se ha pensado que está en drogas o en algún tipo de situación. El trastorno de personalidad límite es una conducta que se va a ver siempre de alguna manera, o sea, no es algo espontáneo. Entonces,
buscar ayuda inmediata en el sentido de especialistas, pero acá es lo que quiero incidir, ¿no? El trabajo en el trastornos de personalidad, cuando hablamos de esto, ya es algo grave. Grave en el sentido de que por el estado de cambio de ánimo y constante siempre va a llegar a los límites. Límites como por ejemplo una alegría eufórica que la puede llevar a completar una adicción, a arriesgar su vida, o que puede llegar también a un tema más de tristeza, ¿no? Tristeza, como por ejemplo intentar matarme, ¿no? Un intento de suicidio. Entonces, ¿para eso qué hacemos? En casa se recurre a especialistas. Especialistas como por ejemplo, ya tenemos que pensar ya en la medicina psiquiátrica y en la psicología clínica, y el trabajo es conjunto. Para esto sí se requiere medicación, es necesario, para estabilizar a la fuerza el estado de ánimo. Y doctor, ¿cómo lo podemos ubicar? Porque todas las personas que nos están viendo seguramente necesitan contactarse con un especialista, en este caso con usted. Claro, bueno, a mí me encuentran en el Hospital Regional Honorio Delgado, en el servicio de psiquiatría, y estamos desde lunes a sábado en las mañanas atendiéndolos, y bueno, esperamos que no llegue pues a este tipo de a los límites, como dice el trastorno, y podamos ayudarles lo antes posible, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Fidel, por estar con nosotros. Así que ya saben, queridos amigos, tenemos que tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado el doctor Fidel acerca de este trastorno y evitemos etiquetar a las personas. Pero si es que te das cuenta que tienes un sinfín de emociones que te llevan a los límites, tienes que estar alerta y buscar la ayuda de un especialista. Con nosotros es hasta una siguiente oportunidad.